Queridos amigos, es un placer saludarlos aquí en su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y por supuesto, contar con tu participación es lo más importante en este espacio. Agradezco infinitamente a quienes hacen posible que día a día estemos dando a conocer noticias de interés con todas y todos ustedes. En lo particular, lo están viendo en la pantalla. Yacún Flores, visítenlos a través de sus distintas plataformas digitales y en lo particular desde su sitio web www.yacunflores.com. Están viendo toda la variedad de arreglos hermosos que están desde su sucursal, de donde yace el arte a la disposición de quien amas y quieres en la vida y quieres darle el mejor detalle. Y que recientemente tienen una nueva sucursal en Puerto Vallarta. Bueno, sin más, visítalos, Coffee Low lo recomienda. Y sin más, vamos hoy por hoy a analizar un gran tema de interés, que es la innovación jurídica en el ámbito laboral, que estoy seguro a todas las empresas les interesa, con un amigo de casa de Coffee Low y además que recientemente hemos hecho un acuerdo en meses pasados. Sin más, te invito a que te pongas cómodo, a que tomes un excelente café para que puedas vertir tus comentarios en esta transmisión en vivo. Sin más, vamos para allá. Ya estamos aquí, damas y caballeros, en el momento en donde, bueno, tenemos que asesorar a todos los que nos están viendo en temas importantes, en este caso, bajo la materia laboral, y qué mejor con un amigo importantísimo en los trabajos de esta sociedad y que, reitero, hemos hecho en recientes meses una alianza importante entre su despacho y también la sociedad. Me refiero al maestro Israel Jiménez Medina. Él es director jurídico de AC Abogados y además funge como vicepresidente de la disciplina legal, fiscal y de finanzas en la CENEMCO, que, bueno, basta decir que es un importante consejo empresarial y que recientemente hemos tenido también el gusto de saludarlos, gracias a él, en el estado de Guanajuato. Bueno, querido amigo, bienvenido, qué gustazo tenerte aquí en Coffee Low. Amigo Rodolfo, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos está viendo. Yo agradecido infinitamente con la invitación a este tan importante espacio pues bueno, llevas a cabo con bastante información a nivel general para toda la sociedad. Y pues bueno, agradecido con este espacio y bueno, con la intención de poder compartir información en esta charla amena que podamos tener, que pueda ser de interés para toda la gente que nos está viendo y escuchando específicamente aquí en esta gran comunidad de Coffee Low. A ver, mi estimado Israel, cuando hablamos de este importante tema, que se lo reitero a todos nuestros queridos amigos, innovación jurídica laboral, el reto de las empresas. A ver, me vienen a la mente muchas cosas en materia de, por ejemplo, teletrabajo, que tú y yo sabemos perfectamente, del outsourcing, de cómo puedes hacer esa reivindicación, esa correcta aplicación de los derechos a favor de los trabajadores de muchas de las empresas, que por cierto vivieron una situación catastrófica por todo lo que recientemente al día de hoy se sigue viviendo por la pandemia de la COVID-19. Que nos puedas introducir de qué se trata este importante tema de la innovación jurídica laboral, de qué manera podemos hacer que los patrones, que los líderes de esas empresas funcionen adecuadamente y el día de mañana no tengan, bueno, importantes quejas en su contra. Claro que sí, con todo gusto, amigo. Mira, cuando yo hablo de innovación jurídica, vamos o lo visualizamos desde un punto de vista más allá del simple hecho de cumplir con una norma, ¿no? Así como existe innovación tecnológica, así como existe innovación en varios aspectos del sector empresarial, también debe de visualizarse un esquema de la innovación jurídica. Insisto, más allá del simple hecho de cumplir por cumplir con una normativa. La innovación jurídica tiene que ver con ese cambio de visión específicamente, o la adaptación o la adopción específicamente de una visión empresarial encaminada a buscar el desarrollo y el crecimiento propio de las empresas a través de la utilización del cumplimiento normativo. Es decir, la norma la tenemos que cumplir porque la tenemos que cumplir. ¿Dónde viene el tema de la innovación jurídica? Cuando en el sector empresarial aprovechamos este cumplimiento normativo para poder incrementar
la productividad, el desarrollo de nuestras empresas o de las empresas en general a través de un sano equilibrio entre el sector patronal y el sector de los trabajadores. Recordemos que, bueno, en nuestro caso, la parte especializada va enfocada al tema laboral y corporativo. Entonces, cuando hablamos de innovación, insisto, vamos allá de un simple cumplimiento de la norma. Es más bien cómo aprovechamos las normas que tenemos que cumplir en beneficio propio de la empresa. Ahí es donde, desde mi punto de vista, estamos hablando de un esquema de innovación jurídica, esta visión a corto, mediano y largo plazo para lograr ese equilibrio entre el factor de la producción y los trabajadores, obviamente con miras a este sano crecimiento de las empresas. Ahí estamos hablando específicamente de innovación jurídica. Y me parece que es un punto importante que tenemos que aprovechar, tenemos que tomar en cuenta o en el sector empresarial, que hoy en día hay bastantes normas que si bien es cierto son obligatorias, podemos aprovecharlas para efecto de incrementar productividad, beneficios en la parte del sector empresarial. Normas como la 030, 035 que van encaminadas al capital humano, pero normas también de prevención que puede abonar específicamente al capital humano. A eso nos referimos con el tema de la innovación jurídica, amigo. Por supuesto, a ver, dentro de unos pasos a seguir, o recomendaciones, mejor dicho, para que quien es el jefe de esa empresa, especialmente las empresas o microempresas, empresas familiares, microempresas, micropymes, ¿qué es lo primero que tú les recomendaste hacer? ¿Y cuáles son también, por otra parte, los grandes errores o desaciertos que tú notaste y dijiste, híjole, esto no está nada bien? Claro, mira, yo creo que el principal error está en la desinformación. Ahí es donde está el punto importante. Y háblese desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas, esas empresas familiares que no están inmersas en el tema de la evolución constante que está teniendo el ámbito laboral y corporativo en las empresas. El tema de la desinformación me parece que es un factor que negativamente puede impactar porque nos hemos dado cuenta que hay empresas o empresarios que están muy focalizados en el tema de su propio negocio y dejan un poco de lado toda la dinámica normativa que está aconteciendo prácticamente desde hace más de 2, 3 años, que ha venido una evolución constante en innovación jurídica que está impactando directamente a las empresas. Pero digamos que ese no es el factor más grave, por así decirlo, porque obviamente el empresario se tiene que dedicar a su negocio, al crecimiento de su negocio. Aquí es cuando nosotros decimos que, si bien es cierto, no conocen la información, pues tienen que acercarse a asesorías específicamente de gente especializada que pueda ayudarles en este seguimiento, ¿no? Háblese de asesores específicamente que puedan ayudarles en este tema. Entonces, me parece que ese es el primer punto importante. Ahora, ¿cuál sería el primer paso? Pues obviamente echar abajo esta desinformación, ¿no? Haciéndose llegar de la información, sobre todo también de la importancia específicamente que tiene hoy en día el tema normativo y cómo impacta específicamente en sus empresas. Entonces, nosotros hemos optado, amigo Rodolfo, con la parte primero de brindarles asesoría. ¿Sí? Tú sabes que damos cursos de capacitación, de webinar, tenemos una comunidad empresarial donde asociamos al sector empresarial para efecto de que primero conozca la información. Una vez conociendo la información y conociendo la importancia de cómo puede impactar algún tipo de incumplimiento normativo dentro de su empresa, pues ahora sí tomar las acciones respectivas, pero conforme a la necesidad, ¿sí? Conforme a ese traje a la medida que se puede diseñar específicamente para las empresas. Un punto importante es que muchas empresas, afortunadamente, van creciendo, pero van dejando el aspecto preventivo, normativo, pues prácticamente en el mismo estándar que como estaba cuando empezaron, ¿verdad? Entonces, de repente van creciendo, van teniendo la necesidad de contratar personal, la necesidad de atender algún tipo de conflicto y no tienen esa estructura, ¿no? Hay necesidad de cuidar la información, tú que eres especialista en el tema, ¿no? Los avisos de privacidad, todo esto se va dejando prácticamente fuera, pero parte específicamente del conocimiento.
la importancia y tomar acciones conforme a la necesidad de su propio negocio. Y creo que esta parte les puede ayudar bastante en el tema del crecimiento y desarrollo de su propia empresa. Por supuesto, a ver, y desde luego tenemos que tratar entre, pues, ¿qué se podría decir? En las entretelas, lo que tiene que ver con la más reciente, una de las más recientes reformas en materia de outsourcing, estimado Israel. Sabemos que anteriormente esta tercerización, ¿no? No era del todo bien vista porque violaba derechos del trabajador. Explícanos como dirían coloquialmente, en cristiano, con términos simples, para que la persona que nos está viendo desde sus casas lo pueda entender y el día de mañana se dé cuenta de que es mejor seguir toda la base jurídica que caer luego en grandes perjuicios. Claro que sí, amigo. Mira, yo comentaba que hace básicamente desde el 2019 técnicamente ha venido una gran digamos que exposición de normativa que hay que cumplir, ¿no? A nivel general. Y ya bien comentabas el tema del teletrabajo, el tema de las modificaciones a la ley del Seguro Social, que ahora vienen importante en cuanto al tema de las cuotas obrero-patronales, la parte fiscal, y una de las más referentes que bien comentabas ahorita, el tema de la subcontratación de personal, que valga la pena decir que pues de alguna manera está ya prohibida la subcontratación de personal. Este esquema que si bien surgió con una buena intención, durante el camino se fue distorsionando en perjuicio de muchos de los trabajadores. No hablo de la generalidad porque había básicamente subcontratación, digamos que legal, que realmente apoyaba al rubro de los trabajadores, pero se distorsionó en algunos aspectos, más cuando se vio como un tema de reducir gastos y de reducir costos para las empresas a, pues a costa de los derechos laborales. ¿De qué hablábamos en el tema de, simple y llanamente de la subcontratación? Pues era esa figura donde la empresa recibía básicamente la prestación del servicio de los trabajadores sin ser directamente el patrón. Es decir, yo como trabajador desarrollaba un servicio, una prestación, una actividad física en una empresa, pero no era realmente mi patrón. Mi patrón era un tercero que de alguna manera era quien me contrataba, ¿sí? Pero me mandaba a realizar el trabajo específicamente a esta empresa tercerizada. ¿Dónde venía el problema? Pues venía el problema donde pues realmente quien era mi patrón no tenía, en algunos de los muchos casos, ni siquiera un domicilio fiscal, no tenía activos, cumplía con los aspectos mínimos de la Ley Federal del Trabajo, si bien nos iba, o en muchos de los casos no se cumplía, y yo como trabajador no podía reclamarle directamente a la empresa beneficiaria de mis servicios. Si yo quería reclamar algo, tendría que voltear específicamente con ese patrón directo, pero realmente pues veíamos que era una empresa específicamente de servicios. Ahí es donde se vulneraba de alguna manera los derechos de los trabajadores, porque también uno de los puntos importantes que sonó en todo este contexto fue el tema de las utilidades de los trabajadores. Yo podría estar trabajando en una empresa automotriz que sabemos que pueden generar muchas utilidades, pero al momento del pago de las utilidades, me decía esa empresa, oye, pues ve y reclámale las utilidades a tu patrón verdadero. Entonces yo volteaba con mi patrón verdadero y decíamos, pues acá no tuvimos utilidades. Entonces ahí venía un poco la parte del perjuicio que de alguna manera a partir de esta reforma del 23 de abril del 2021, pues se radicó la figura de la subcontratación, de la tercerización específicamente del personal. Había empresas que se dedicaban a eso, surgían. Hoy en día podíamos tú y yo constituir una empresa, amigo, para efecto de buscar contratar personal y estarlo mandando a los bancos, a las empresas automotrices, cobrarles una comisión a estas empresas, ¿verdad? Sin que los trabajadores tuvieran el acceso a sus derechos como hoy en día ya lo exige la normativa aplicable. Claro, a ver, aprovecho la oportunidad para decirle a todos los que nos están viendo que no duden en dejar sus preguntas y comentarios, son muy importantes. Y bueno, en este tenor donde hablamos
de empoderar, respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. Me viene sí o sí el tema de todos aquellos que están en el modelo de las plataformas digitales, es decir, específicamente de lo que es el delivery y de lo que es Uber, Didi, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese tenor, pues tenemos que sí o sí, y tú lo sabes, el derecho laboral en México tiene que pasar ese derecho laboral 4.0, porque, a ver, el día de mañana yo trabajo en la Sí. plataforma, pero no tengo prestaciones de ley. Si me enfermo, pues te enfermas y ya dejas de trabajar y no hay nadie que se vaya a pagarte nada. El día de mañana pues no hay un finiquito, no existe nada de eso. No existe nada de eso hasta cierto punto, hasta hace un poco tiempo, en varias partes de Estados Unidos, de Argentina, etcétera, de América Latina como tal, observábamos el fenómeno de incluso de poder generar sindicatos de todos aquellos conductores de las plataformas. Entonces, en ese tenor, ¿cuál es tu apreciación en este tema? ¿Ya se está trabajando en eso por las recientes reformas o sigue existiendo un campo demasiado, pues, ¿qué se podría decir? Virgen al respecto, en donde se tiene que garantizar el derecho de todas estas personas, porque al final de cuentas el gran ganador sigue siendo la plataforma. Es correcto, amigo. Fíjate que en toda esta dinámica de normativas se han quedado rezagadas en algunos de los aspectos más importantes el tema de la cobertura o la protección laboral de este tipo de trabajadores específicamente. Tú bien lo comentabas hoy en día, un trabajador que está prestando un servicio para una plataforma digital como puede ser de transporte privado que bien conocemos, o de los repartidores de comida, de alimento a domicilio, están básicamente fuera del alcance de la protección normativa. Y ha habido casos de accidentes donde, bueno, pues a quién le reclamas específicamente, ¿no? No hay una relación laboral, no hay específicamente una protección de seguridad social, no hay nada. Entonces, lo que yo percibo en este punto es que, si bien es cierto, ha existido una gran evolución normativa, nos va ganando la parte de la globalización, nos va ganando la parte tecnológica. Y para poderlo alcanzar en ese sentido, seguramente vamos a batallar un poco a nivel legislativo. Ha habido ya algunos tintes importantes, se ha empezado por el tema fiscal, de cómo regular fiscalmente este tipo de plataformas, pero también se ha dejado de fuera un poco cómo proteger a los trabajadores, ¿no? Que están de alguna manera prestando un servicio específicamente, pero que no tienen esa protección en esencia. Y vienen casos específicos que de alguna manera se ha dado un paso, como el trabajo los trabajadores domésticos en específico, que afortunadamente ahí está ya una primera visión en la Ley Federal del Trabajo, pero que sigue habiendo dudas sobre cómo proteger específicamente a estos trabajadores. Desafortunadamente hoy en día no hay algo que garantice esa protección a los trabajadores de estas plataformas específicamente digitales. Y es triste, es una deuda pendiente y por supuesto en este tenor de cumplimiento, ¿cuáles son las otras cosas que hoy por hoy son el gran dolor de cabeza de los jefes, que son obligaciones que desconocen, pero sabemos la máxima del derecho, mi querido amigo, que es el desconocimiento de la ley no te exige de su responsabilidad, no te exime de su responsabilidad. Por tanto, pues el día de hoy, una persona que tiene gente trabajando a distancia, pues lo que tiene que garantizar, según las más recientes reformas, específicamente relacionadas a teletrabajo, es que si la persona tiene determinadas horas desarrollando trabajos a distancia, bueno, se considera como tal y tendrá que cumplirle el patrón con lo que es gastos de electricidad, equipo de cómputo, tal vez, lo que es internet de calidad, si se requiere, y también todo lo que tiene que ver con la seguridad. En ese tenor, ¿cuáles son las cosas que a ti se te han presentado a manera de gente que está interesada en no tener problemas? Y qué es lo primero que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que practicar esto desde ya, tenemos que hacer este cambio en tu empresa, porque si no, el día de mañana muchas personas van a empezarse a presentar en las juntas, hoy por hoy, ya recientemente en esta transición con tribunales de justicia laboral, y vas a tener bastantes problemas.
Sí, exacto. Mira, un punto importante es el tema de la prevención, ¿no? Yo siempre he insistido, para poder tomar decisiones específicamente dentro de la empresa, pues tienes que tener un punto de partida. ¿En dónde está tu empresa? ¿En dónde está colocada? ¿Qué sí está cumpliendo y qué de plano no está cumpliendo específicamente desde el punto de vista legal tu empresa? Y partiendo de ese análisis, de ese punto de partida, poder tomar las decisiones al respecto. Tocabas un punto importante ahorita en el tema del teletrabajo, por ejemplo. Al principio, cuando todo esto se detonó el año pasado y parte inicial de este 2021, decíamos, bueno, el teletrabajo llegó para quedarse, ¿verdad? Y se van a aprovechar muchas plataformas para este mecanismo. Partiendo de que el tema del teletrabajo, pues fue un poco orillado por el tema de la pandemia. Bueno, eh, pensábamos eso, llegó para quedarse. Hoy en día lo que estamos viendo en muchas de las empresas es que están buscando retornar al esquema presencial y te voy a comentar un punto del por qué he visualizado yo ese tema y por qué nos han compartido el tema. El aspecto regulatorio, ¿sí? Pareciera ser un tanto el obstáculo para poder mantenernos en ese esquema. ¿Por qué? Porque hoy en día la Ley Federal de Trabajo le dice a la empresa, bueno, si te quieres mantener en tema de teletrabajo, tienes que cuidar porcentajes de tiempo, cuánto tiempo estás en tu casa, cuánto tiempo estás de manera presencial, las obligaciones patronales que surgen de pagar la parte proporcional de la electricidad, de la telecomunicación, darles las herramientas de trabajo correspondientes, modificar los contratos laborales, modificar tu reglamento interior de trabajo y al momento de que la empresa llega como a ese punto de decir, sí quiero el teletrabajo, pero tengo que hacer todo esto normativamente, pues mejor nos regresamos, ¿no? Ese es un punto importante que hemos identificado, partiendo también de que el tema de repente cultural impacta bastante en este tema. ¿En qué? En dos aspectos importantes. Si lo vemos del lado del patrón o de la empresa, pues pareciera que estamos acostumbrados que si no vemos a la gente trabajando en un lugar, en un escritorio, 8 horas, no está trabajando, no está laborando, no está siendo productivo. Entonces, cuando viene este tema del teletrabajo y no vemos a la gente físicamente ahí, y lo primero que decimos es, ¿qué está haciendo? ¿No? Se está aprovechando, no está trabajando, no está siendo productivo, porque yo lo quiero ver acá. Desafortunadamente se da esa situación. Del punto de vista de los trabajadores, pues también identificamos un elemento importante donde si bien hubo trabajadores que explotaron su productividad, también hubo aprovechamientos en este sentido, ¿no? No me ve mi jefe inmediato, me puedo conectar un poco más tarde o pongo de pretexto el tema del Internet, de no tengo llamadas para no estar disponible. Entonces, todo esto generó una condición específica donde muchas empresas dijeron, mira, el esquema está muy bien, pero tenemos que regresar al esquema anterior. No estamos listos, no estamos preparados. Entonces, un poco a la pregunta que tú me haces, amigo, es ¿cómo preparar? Pues partiendo de una situación, a ver, tú quieres llegar a un punto de teletrabajo, incorporarlo en tu esquema laboral como un mecanismo que te puede beneficiar, vamos identificando si efectivamente es posible, si los puestos efectivamente permiten un esquema de teletrabajo. Es decir, no aventurarse, sino más bien partir de un esquema específicamente bien diseñado, bien asesorados en este sentido y con una base legal que les permita realmente ser efectivos en este cumplimiento. Y así viene el tema de la subcontratación, inclusive, ¿no? Que son elementos que van a ayudar bastante al tema normativo dentro de las empresas. Totalmente. Y justamente tocaste un punto importantísimo. También esta deuda pendiente de la desconexión digital. O sea, existieron abusos, abusos de parte del empleado hacia el patrón y del patrón hacia el empleado, pensando en que, bueno, si estás en tu casa, significa que no importando la hora que sea, tú puedes solucionar este Exacto. pendiente, mandar este correo electrónico, hacer este documento, mandar cierto número de mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ahorita vamos a pasar de nueva cuenta al tema de subcontratación, que hay algunas dudas pendientes e incluso también en casos prácticos. Y que, por cierto, ahorita, queridos amigos, están viendo que todos sus mensajes, todos los comentarios y preguntas que tengan van a aparecer aquí. Entonces, no duden en ponerlo en este momento. Estamos hablando de la innovación jurídica laboral
el reto de las empresas. Estimado Israel, entonces, en tu opinión, la desconexión digital, pues ¿en qué punto estamos? ¿Cuántos casos tú experimentaste en donde era abusivo el empleado hacia el patrón o el patrón hacia el empleado y qué les recomendabas? Porque sabemos tú y yo que la Ley Federal del Trabajo no es clara al respecto. Exacto, amigo. Mira, yo siempre partía de un punto importante. Por eso te digo que es importante el tema del conocimiento específicamente. Mira, yo siempre partía de un punto importante. Tenemos que identificar que el tema de la desconexión digital es un derecho humano. Es un derecho humano. O sea, imagínate el contexto. No es nada más un derecho que está contenido en la Ley Federal del Trabajo. No, es un derecho humano, el derecho humano a la desconexión. Hay que, partiendo específicamente de que este tipo de modelos, pues ya fueron implementados en otros países, pues obviamente que van más avanzados en este mecanismo, pues ya detonaron este esquema de la desconexión como un derecho humano. Bueno, partiendo de ese punto, decíamos sobre todo el tema de las empresas, oye, tienes que garantizar el derecho a la desconexión. Sigue habiendo, aunque no esté el trabajador físicamente aquí, sigue habiendo una jornada laboral, sigue estando a disposición solamente dentro de la jornada laboral. No es que efectivamente a las 9 de la noche te tenga que mandar un correo y me tengas que responder. Pero te voy a decir el punto importante de cómo lo visualizaba la empresa o los jefes inmediatos. Ellos decían, oye, si estás en tu casa como un beneficio. Y si te estamos dando ese beneficio, entonces me tienes que responder a la hora que sea. Y caemos como en esa dinámica de desinformación que nos llevó a este tipo de aspectos. Mira, hubo gente o trabajadores específicamente que tuvieron que renunciar, ¿sí? Porque algo que pudiera generar un equilibrio entre el trabajo y familia, es decir, pues si estoy trabajando desde mi domicilio, pues voy a trabajar mi jornada laboral, ¿verdad? Pero cuando la jornada laboral comenzó a comerse, por así decirlo, el tiempo destinado para la familia, pues ahí venían los detalles. Hubo gente que llegó a renunciar por ese tipo de aspectos. Se incrementaron los conflictos familiares, ¿no? Porque estaba yo conectado y estaba la esposa y estaban los hijos, ¿no? Entonces, cuando ya sale de contexto el tema de la jornada laboral, es decir, que te exigen estar más allá y no te dan ese derecho a la desconexión, es básicamente donde venía el tema del problema. Entonces, nosotros siempre al tema del empresario, cuando vamos a implementar un mecanismo, le damos el contexto, ¿verdad? El derecho a la desconexión es un derecho humano y como tal debe ser específicamente respetado. Y también por parte de los trabajadores, ¿no? Si tu entrada es a las 9, es a las 9 porque sigues estando dentro de una jornada laboral. Cuando esto se distorsiona, pues empiezan específicamente los conflictos. Había patrones que decían, oye, es que no me contesta, ¿no? Son las 9 de la mañana, son las 10 de la mañana y no lo veo conectado, no está disponible. Pues mejor lo regresamos, ¿verdad? Ese fue uno de los detalles importantes que ocurrió en todo este mecanismo y que de alguna manera está ocurriendo a nivel general. No, y además es importante precisar, yo decía, a ver, la Ley Federal del Trabajo no es bastante puntual al respecto de toda la diversidad de formas de trabajo a distancia que existen, pero también que no quedan claro para quienes son los grandes protagonistas del ámbito de trabajo, que es ya sea el jefe o algún miembro de la estructura empresarial o el propio trabajador, colaborador, el empleado tal cual. Entonces existen esos abusos y existe también ese desconocimiento garrafal de lo que tú has hecho importante hincapié, estimado Israel, que es el derecho humano, o sea, esa articulación con el artículo primero de nuestra Carta Magna y todo el bagaje internacional de los derechos humanos reconocidos en tratados y que México es parte de ese reconocimiento. Pasemos en un momento más con el tema de los ejemplos que tú tengas a bien compartirnos en términos generales para fin práctico meramente de lo que una empresa no debe de hacer, porque luego, pues,
se mete en esos conflictos que hoy por hoy ya están previstos por la ley de la tercerización, de la subcontratación, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos amigos, los invito a que sigan pendientes de esta transmisión, que nos acompañen, tomen un agua, un té, un café y bueno, están viendo aquí en pantalla una excelente recomendación en estos tiempos, prácticamente yo me atrevo a decir prenavideños. El año se está yendo de una manera aceleradísima y qué mejor que tener esto en cuenta, una diversidad de arreglos a través de su teléfono celular a un solo clic de distancia, que es en el portal web www.yacunflores.com. Están viendo toda la variedad de arreglos, yo lo recomiendo totalmente. Bueno, vamos a regresar, estimado Israel, en el tema de qué es lo que tú has visto en la práctica, qué es lo que le has dicho a las personas que dicen, oye, pero yo tengo un hotel, yo tengo pues un conjunto de tiendas y resulta que yo hice trato con una persona que es dueña de la propiedad, pero a su vez esa persona está subcontratando a otras personas. Entonces ahí ya generamos un conflicto, que en buena medida yo creo que un caso concreto y que cambió su estructura totalmente por esa razón fueron las tiendas OXXO. Sí, sí, amigo. Fíjate que en este tema de la subcontratación hubo varios sectores impactados, impactados legalmente hablando. Es decir, mira, nosotros llegamos a realizar ya un gran número de dictaminaciones en la materia para las empresas en específico, ¿no? Muchas empresas que decían, oye, pero la subcontratación no es para mí, porque yo no presto un servicio de subcontratación, yo no pongo a disposición trabajadores y demás, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos ese análisis específicamente de varios sectores, por ejemplo, de la construcción, que fue uno de los más impactados en este tema, y que hoy, pues, gran parte de los clientes de Axe Abogados son del sector de la construcción, bueno, del sector automotriz, del sector de telecomunicaciones, no se diga este sector de instalación de telecomunicaciones digitales y demás, pues surgió ahí la duda. Cuando hicimos este análisis específicamente, decíamos, mira, sí te impacta, tiene un impacto de alguna manera en la prestación del servicio que haces. Entonces, fue un detonante para nosotros, amigo Rodolfo, de poder proponerle a las empresas un esquema de dictaminación, de decir, a ver, si te corresponde o no, va a partir del esquema de la dictaminación y qué acciones debes de tomar al respecto. Y nosotros empezábamos mucho con este esquema, ¿no? Empresas de la construcción, insisto, que cuando recién se publicó la reforma, pues ya muchos decían, oye, pues yo me tengo que ir a registrar ante esta plataforma del REPSE que publicó la ley federal, perdón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no conocían todo el bagaje de obligaciones que implicaba el hecho de estar registrado en esta plataforma, ¿no? Entonces, nosotros les hicimos esa dictaminación, el alcance, y se tomaron decisiones buenas al respecto. Pero bueno, insisto, hubo varios factores, varios sectores que pudieron, que de alguna manera impactaron su modelo de negocio, ¿no? Hubo gente o empresas que tuvieron que modificar sus objetos sociales, modificar sus esquemas contractuales, y ojo, no solamente por el hecho de prestar un servicio. Yo les comentaba a muchas de las empresas, ok, tú no prestas un servicio a través de un esquema tercerizado, pero ¿qué crees? Tú contratas vigilancia, ¿sí? Tú contratas servicios de limpieza, ¿sí? Tú o subcontratas mensajería, por ejemplo, ¿no? Entonces, te impacta. Ese es el impacto que tú tienes en materia de subcontratación y es el mismo esquema de obligaciones para una empresa que de alguna manera grande puede prestar un servicio específicamente. Entonces, partíamos mucho, a la pregunta expresa, amigo, partíamos mucho desde el punto de vista del conocimiento de la información y sobre todo de la dictaminación. Nos llevamos casi medio año dando información a través de webinars sobre el alcance y el impacto que iba a tener el tema de la subcontratación de servicios especializados y cómo se tendrían que atender y documentar. Generamos los modelos de contrato, generamos el modelo de la administración de obligaciones, capacitación. Hoy en día estamos fungiendo de alguna manera como esa área legal de las empresas que no tenían esta preparación en materia de subcontratación. Entonces, hemos visto varios detalles ahí, pero me parece que hoy en día
en la etapa en la que nos encontramos, está quedando cada vez más claro cuál es el alcance. Claro, por supuesto. Y además es importantísimo poner los puntos finos. Y a esos puntos finos me refiero. Eh, ¿Cuáles son las cosas que normalmente viste? Híjole, tienes que cambiarlo y cómo lo cambia. Una persona que normalmente vio que tenía que contratar a alguien más, o sea, esa subcontratación, esa tercerización para los uniformes, para la vigilancia privada, para ciertas artesanías, cierto producto, cierto servicio, que era lo que tú le recomendabas hacer en el escrito formal, en la reestructuración como tal de su modelo de negocio. Israel, ¿qué le decías? Oye, tienes que hacer estos tres puntos, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, partiendo de ese análisis nos dimos cuenta que muchas de las empresas no tenían mecanismos idóneos de contratación. ¿A qué me refiero con esa parte, amigo? Mira, había empresas que decían, mira, sí tengo una persona de vigilancia que me cuida la constructora, pero ¿qué crees? No tengo contrato. No tengo contrato con la empresa que presta ese servicio. Oye, pero ¿sabes cómo le pagan a ese trabajador? No, no sabes si están cumpliendo con sus obligaciones laborales. Pues no, a mí me lo mandan y yo entiendo que sí. Entonces, yo les planteaba un tema. Acuérdate que con motivo de esta reforma, tú vas a hacer o puedes ser obligado solidario, ¿sí? Entonces, no es nada más que te manden a la persona, sino que tienes que verificar este tema, ¿no? Ese pudiera ser un punto importante. No había los esquemas de contratación idóneos, ¿sí? No había un contrato, no había prácticamente nada y fue de lo primero que les dijimos. Segundo punto, eh, tú sabes que fue una práctica muy común en muchas de las empresas cuando se constituyeron, generar objetos sociales muy amplios, ¿no? Tú y yo a lo mejor nos asociábamos, poníamos una empresa, ¿no? Y decíamos, vamos a poner, amigo, una empresa de servicios especializados, ¿no? De telecomunicaciones, por decir algo. Agarrábamos un machote, ¿sí? De una acta constitutiva de otras empresas y le metíamos todos los objetos sociales. Y resulta que tú y yo podíamos prestar servicios de tecnología, pero aparte podíamos prestar servicios de vigilancia y ese tipo de aspectos que ya no concuerdan con el tema del objeto social para lo cual se creó la empresa. Bueno, todo eso lo vimos en estos análisis. Había empresas que se podían dedicar inclusive hasta la cobranza, ¿sí? A presentar demandas, juicios, y les preguntábamos, oye, pero ¿por qué está dentro de tu objeto social si tú eres una empresa de tecnología? Pues es que tomé un machote y me dijeron que yo metiera todo eso por si en algún momento me dedicaba a prestar ese servicio. Entonces, eso fue un detalle importante al momento de la subcontratación porque decíamos, es que ahora como lo tienes inmerso en tu objeto social, pues no lo puedes subcontratar, porque si lo haces, obviamente caemos en un tema de cumplimiento, de incumplimiento más bien específicamente. Ese fue uno de los segundos elementos que identificamos en la parte de la subcontratación. Y uno de los, o un tercero, de los más importantes, es que efectivamente, amigo, había esquemas de tercerización de personal donde no se cumplía con las obligaciones para los trabajadores. Ahora, este mecanismo obliga a esos prestadores de servicios que utilizan trabajadores para brindar un servicio en el sitio del beneficiario de este servicio, obliga al cumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Hoy en día tenemos que presentarles los pagos de los salarios de esos trabajadores, el pago de las cuotas obrero patronales de esos trabajadores que estamos poniendo a disposición, el tema de los impuestos. Eh, Obviamente hubo empresas que no les gustó mucho este factor, ¿verdad? Porque decían, oye, pero pues yo lo contrato nada más para cuando lo necesito, ¿no? Le pago por fuera su nómina. Acá fiscalmente sí le pago a través de una transferencia, pero lo demás se lo doy por fuera para que no me cueste fiscalmente. Todo eso hubo necesidad de corregirlo en muchas de las empresas. Obviamente aquellas que quisieron subirse al mecanismo de legalidad y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner al corriente con todo este tipo de lineamientos. Hoy en día sigue habiendo algunas empresas que siguen estando ahí en la cuerda floja, siguen malabareando de alguna manera hasta que no les caiga una inspección, una supervisión o haya alguna situación que les pueda afectar. Fueron tres puntos importantes que identificamos en este punto.
La auditoría, o sea, la auditoría que se presenta cuando menos lo esperas y que dice, ¿qué pasó aquí? Y a ver, en el tema fiscal no está tan sencillo tampoco. No sé, salvo tu mejor opinión, cuando se trata de un contrato por obra de encargo. Oye, ¿sabes qué? Tú me ayudas hoy por hoy a cuestiones digitales, tú me ayudas a, no sé, cierta labor en lo concreto que fue una capacitación, que fue el poder hacer un taller para mi personal, etcétera. Ese tipo de situaciones que realmente son para robustecer o auxiliar tu corporación, pero que dices, bueno, no es que necesite esto de cajón en la compañía. Entonces, por tanto, es una obra por encargo y listo, ¿no? ¿Eso es posible o no es posible? Sí, sí, amigo, es posible. Mira, hay un detalle importante. Muchas veces, a lo mejor como empresas, no alcanzamos a dimensionar que hay diversos mecanismos de contratación, ¿verdad? Si lo ponemos en el aspecto laboral, eh, pues está el esquema de contratación por tiempo determinado, por obra determinada, por jornada reducida, por semana reducida. ¿Dónde está el punto? Saberlos utilizar, saberles sacar provecho a ese tipo de mecanismos que implican que contratamos a esa persona por ese tiempo necesario, por ese proyecto específicamente, pero cumpliendo con todas sus obligaciones, ¿no? El detalle está en que cuando no identificamos este tipo de lineamientos legales, que eso es un reto y casi una obligación de los que nos dedicamos a esto, exponérselo a las empresas para reducir sus riesgos, cuando no lo identifican, pues utilizan, de verdad, mira, nos hemos encontrado hasta modelos casi de papelería, ¿no? De contratos laborales que dice, oye, pero si lo ocupabas nada más por cierto tiempo, por cierto proyecto, ¿por qué le contrataste por tiempo indeterminado, por ejemplo? ¿No? Y no saben pues las obligaciones que derivan de ello. Hoy en día hay un gran mecanismo o diferentes mecanismos de contratación que están casi en el olvido, amigo, y que muy pocas empresas lo han podido aprovechar. Esquemas como la contratación por periodo de prueba, ¿sí? Por periodo de capacitación inicial, por temporada, por jornada reducida, por semana reducida, a destajo, y pareciera que el único contrato que existe es el general, ¿verdad? Por tiempo indeterminado. Y nos aventamos como empresas encima muchas obligaciones que seguramente no nos corresponden. Y cuando le decimos al trabajador, oye, ya terminó el proyecto, volteamos a ver el contrato y dice tiempo indeterminado, pues lo vas a tener que indemnizar, ¿no? Esos son los puntos importantes que tenemos que identificar en todo este contexto, pero se puede. Y ahí es donde yo hablo de la innovación jurídica, amigo, porque es cómo aprovechamos todo este tipo de badaje legal para realmente acotarlo y hacerlo como un traje a la medida de nuestra organización, de nuestra empresa. Todo eso es posible siempre y cuando obviamente haya una asesoría adecuada. Por supuesto, y a ver, esto es importantísimo. Hablando del papel que tiene hace abogados para poder instruir y habilitar de esos buenos hábitos, de ese respeto a la normatividad. ¿Qué es lo que ha hecho recientemente hace abogados y también cómo las personas los pueden contactar, mi querido amigo? Sí, amigo, mira, nosotros tenemos una comunidad empresarial a nivel nacional, que el objetivo es que converjan el sector empresarial desde la empresa más pequeña, ¿sí? Desde la empresa más pequeña hasta la corporación más grande, ¿no? Es una comunidad donde se suman, forman parte, les damos un certificado de la comunidad empresarial y les damos básicamente 8 beneficios. Déjame te platico específicamente el tema de los beneficios muy rápido, porque es importante de este tema que estamos comentando. Por ejemplo, les damos la asesoría 24/7 en el tema laboral y corporativo. 24/7, porque queremos ser asesores y consultores de cabecera de las empresas, del empresario, del área de recursos humanos, que cuando tengan una duda, baste con levantar un teléfono, enviar un correo y poderles resolver en ese momento su duda o inquietud que puedan tener. Tienen, por ejemplo, acceso a más de 100 formularios legales, amigo, que tú sabes que hoy en día ese es un tema fundamental. Oye, yo quiero un contrato, por ejemplo, por jornada reducida,
pues estoy dentro de la comunidad, se lo pido a Axe Abogados, ¿no? Oye, dámelo y lo aterrizamos directamente en tu empresa, ¿no? Exacto. Modelos contractuales. Tenemos, por ejemplo, mecanismos como defenderlos y representarlos ante las autoridades laborales de una y hasta 3 demandas laborales, ya cuando hay un conflicto encima, ¿no? Les damos, por ejemplo, muy rápido te lo comento, reportes semanales de todas las publicaciones y modificaciones que se suben al diario oficial de la Federación, les hacemos un análisis específico y si tú eres una empresa de telecomunicación, identificamos aquello que te puede impactar y te lo damos con los pros, con los contras y lo que tendrías que modificar de estas nuevas leyes o reformas que pueda haber. Damos comunicados de boletines bimestrales con la información más importante que pueda haber al respecto. Te damos por ejemplo, algunos comunicados importantes en este tema y bueno, el punto más importante es contar con un respaldo, yo lo llamamos aquí en la consultoría como un tipo seguro, ¿no? Básicamente, a través de una cantidad muy representativa, ¿sí? Tienes todos los servicios. Eso es lo que hemos estado haciendo en la consultoría, adicional al tema de los webinars que estamos generando sin costo para todos y cada uno de los empresarios. Tenemos un centro de capacitación empresarial. Estamos hoy en día iniciando con un proceso de incubación a través de algunas alianzas que tenemos con importantes fundaciones. Fundación Proempleo, que es alguien que de alguna manera ha ayudado en este mecanismo, pues damos un esquema de acompañamiento a las nuevas empresas con un respaldo legal. Todo esto soportado por todo el esquema de Axe Abogados, que bien lo decimos, somos los abogados de los empresarios. Y bueno, a ver, qué mejor, no nada más por la amistad que nos distingue, estimado Israel, sino porque yo lo he visto y lo he vivido en carne propia para recomendarlo y qué bueno que lo has dicho con todo el punto de detalle que se merece y visiten sus redes sociales, por favor, queridos amigos. Aprovecho para saludar a todos aquellos que nos están acompañando, a Juan Alonso Armeda Luc, a Jonis Elizabeth, a Armando Ramírez y también a Romina Florencia Cabrera, que ella nos acompaña desde Argentina, por cierto, gran amiga. Hay una pregunta de Carlos Alberto Santillán Llanes. Nos dice, ¿los empleadores solidarios reciben los beneficios del trabajador? ¿Eso los hace patronos indirectos? Mira, la figura de la responsabilidad solidaria, digamos que técnicamente sí. Si hablamos de un tema de dirección, efectivamente hay un patrón directo, sí, pero también puede haber una especie de patrón indirecto. ¿En qué sentido, amigo? En el tema del cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Es decir, si mi patrón directo no cumple con las obligaciones legales, yo le puedo reclamar al beneficiario de los servicios, de mis propios servicios que yo le estoy dando, ¿sí? Es decir, vamos a poner el ejemplo más claro. No, me despiden injustificadamente, ¿no? Yo volteo a la empresa a la cual es mi patrón directo, ¿verdad? No responde de las obligaciones respectivas, puedo llamar a juicio solidariamente al patrón beneficiario de mis servicios. Esa es la responsabilidad solidaria que tengo yo como trabajador, dos opciones de reclamo y en muchas de las ocasiones le reclamo a los dos, a ver quién de los dos primero me responde. Esa es una figura que está establecida en la propia Ley Federal del Trabajo, pero fíjense la importancia de este punto. Cuando esa empresa beneficiaria cumple con las obligaciones del esquema de subcontratación de servicios especializados, con todo lo que marca Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, del Infonavit, del ISR, del IVA, Código Fiscal de la Federación, cuando cumple con todo eso, reduce el riesgo de que lo puedan llamar a juicio por un incumplimiento, ¿sí? Por una simple y sencilla razón, porque esta empresa beneficiaria se convierte en un esquema de fiscalizador, ¿sí? De que la empresa que me está prestando los servicios está cumpliendo con las obligaciones con ese trabajador. Si yo logro identificar que esa empresa no está cumpliendo con las obligaciones, con ese trabajador rompo relaciones contractuales, ¿sí? Y entonces reduzco el factor de riesgo de que me puedan llamar a juicio por la cuestión de un tercero. ¿Me explico? Esa es la figura de la
responsabilidad solidaria. Y la pregunta expresa es si nos convertimos en una especie de patrones indirectos, solamente cuando hay un esquema de incumplimiento hacia el trabajador. A ver, estimadísimo Israel, la 3 de 3, como siempre digo, antes de concluir esta amena conversación que hemos tenido aquí en Coffee Law, que te agradezco mucho, pese a la agenda. La 3 de 3, pero no me refiero a la transparencia, damas y caballeros, específicamente en papel. Me refiero por los 3 puntos antes de concluir, que es, a ver, qué es lo que hace que te involucres tiempo completo a la materia laboral? ¿Qué es lo que hace que te involucres? ¿Qué es lo que hizo que te involucres en primer inicio? Eso es importantísimo. Dos, ¿qué le recomiendas a todos aquellos que son abogados laboralistas para que hagan la diferencia? Y último punto, ¿cuál es el libro que le recomiendas a los que nos están viendo para pues cualquier tema de derecho o algo que vaya enfocado al derecho laboral? A ver, la 3 de 3, Perfecto, amigo. estimado La Israel. 3 de 3. Mira, aquí con la taza de Coffee Law, que la vez pasada Mira, me hiciste favor de traerme y regalarme qué el día que nos elegancia acompañaste aquí en la la de consultoría. Francia. Qué elegancia la de ¿Verdad? ¿A Francia, poco querido no? amigo. En algún momento te llevaré alguna de Axia Abogados, con todo gusto, amigo. Mira, pues si me preguntas qué me hizo adentrarme al tema laboral, pues primero el tema de la pasión, ¿verdad? Es un tema sumamente apasionante, el tema de derecho laboral, pero fíjate que visto bajo un contexto un tanto diferente. Tú sabes que, no hablo por todos los abogados, ¿verdad? Pero tú sabes que el tema laboral ha sido un tema duramente criticado por la forma de impartición de justicia, por la parte del funcionamiento de muchas de las juntas de conciliación, por la propia, pues digamos que forma de actuar de muchos de los abogados. Insisto, no hablo en general, pero de muchos de los abogados que en muchos de los casos eran quienes abusaban de los propios trabajadores en el tema de sus derechos por obtener un beneficio. Pero mira, visualizado el esquema laboral desde un punto de vista diferente, ¿en qué sentido? El tema de realmente ver y provocar el cumplimiento de las obligaciones. Eso para mí es un tema apasionante y no nada más por cumplirlo, sino por hacer que las empresas realmente se beneficien de este cumplimiento. Nosotros hablamos de un valor sumamente importante aquí en Axia Abogados y como lo tenemos intrínseco en cada día que actuamos aquí en Axia Abogados, como lo compartimos a las empresas, es el tema de 3 pilares fundamentales. La legalidad, ¿sí? Que es el cumplimiento de todas las obligaciones, ¿sí? La ética, ¿sí? Es decir, de actuar como debemos actuar en este contexto amplio de la ética, y la reputación, que es como una consecuencia de todo este cumplimiento, hablando empresarialmente. Entonces, la pregunta expresa es el tema apasionante, verlo desde ese foco, desde esa visión del derecho laboral, de cómo ayudamos a que los sectores productivos de la nación, de este país, puedan tener un crecimiento y un equilibrio, y con ello impactamos, a lo mejor de manera indirecta, al beneficio también de los trabajadores. Tenemos un modelo, por ejemplo, tomamos un modelo de la ONU específicamente, un objetivo de desarrollo sustentable, que es el de trabajo productivo y trabajo decente. Es algo que ponemos en marcha específicamente. Entonces, es un tema apasionante y eso me llevó al tema empresarial específicamente, al derecho corporativo empresarial laboral, amigo. Entonces, una recomendación específicamente para los abogados es llegar como un poco a esta visión, ¿no? Dejar de solamente ver cómo obtenemos un beneficio del trabajador, cómo quitarle un 20, un 30% de su ingreso con motivo de un despido, y evolucionar al tema de más bien cómo buscamos orillar el cumplimiento y el equilibrio, sí, específicamente del sector de la productividad. Ojo, sin empresa no hay trabajadores, pero también sin trabajadores no hay empresa. Entonces, nosotros buscamos este modelo y es la recomendación que yo les haría a los abogados. Mira, estamos migrando a un modelo de justicia laboral, ¿sí? Aquí en Guanajuato, el día de mañana, 3 de noviembre, entran en función de los tribunales y los centros de conciliación. Eso es innovación jurídica. Tenemos que adaptarnos como abogados a este mecanismo, dejar las prácticas
pues que de alguna manera dañaban este modelo anterior que se tenía y buscar un esquema específicamente corporativo desde mi punto de vista. Y la tercera, amigo, mira, el libro que me ha marcado específicamente en este modelo de derecho empresarial, justamente es el de Derecho de Empresa, del maestro José María Manzanilla. Es un libro que creo que todos los que nos dedicamos a la parte empresarial debemos de leer y de releer de manera constante. Yo he estado o he tenido la oportunidad de estar en algunas charlas del maestro y es excepcional cómo tiene esa visión específica del derecho, digamos, no laboral específicamente, pero del derecho empresarial, ¿sí? Cuáles son las mejores prácticas corporativas que deben de tomar desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande y habla mucho de ejemplos específicamente. Entonces, ese es un libro específicamente que en la materia pudiera yo recomendarles que pudieran aventarse y tenerlo prácticamente como Biblia, ¿no? En este esquema de derecho empresarial. Importantísimo. Pues básicamente, querido amigo, es, como siempre han dicho, aprender a desaprender, ¿no? Y más en esta etapa donde se nos exige como abogados y como profesionistas y como personas, hay que decirlo, ser disruptivos, ¿no? Pensar fuera de la caja, hacer cosas que normalmente nos daba miedo y que por esta pandemia y con todos estos procesos digitales, pues muchas personas tuvieron que utilizar estas plataformas que permiten el día hoy por hoy que estemos conectados tú y yo a distancia, tú desde Guanajuato, yo desde el estado de Jalisco, y que a su vez, pues muchas personas también puedan ver cómo aplican esto bajo distintas ópticas en todos los rubros. Importante, querido Israel, pues comprometerte como siempre a seguir con estos amenos diálogos porque las reformas van a continuar y estoy seguro que va a haber muchos otros temas que podamos tratar antes de que se acabe este año y por supuesto para el 2022 que se vecina muy buenas cosas. Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí, mi querido Israel. Un comentario adicional que quieras hacer a todos los que nos están escuchando en este espacio de Coffee Love. Claro que sí, amigo. Pues bueno, previamente agradecerte la invitación. Cuenta con los espacios que podamos tener de manera concreta. Tú lo comentabas muy bien. Hay alianzas importantes que en pro de este esquema de apoyo y de consultoría a diversos sectores podemos pues llevar a cabo de manera muy específica. Seguramente nos estaremos viendo ya por Jalisco, ¿verdad? De manera muy específica. Y bueno, pues cerrando este tema, hablando, pues una recomendación muy específica, aquellos que nos ven, y creo que son 3 valores que pudiéramos poner en práctica en nuestra empresa, en nuestra persona, específicamente, que son esos 3 pilares que en Axe Abogados tenemos, la legalidad, la ética y la reputación. Son 3 factores importantes que tendríamos que poner en marcha en todos nuestros ámbitos de la vida. Y si quien nos está escuchando es sector empresarial, pues llevar estos pilares específicamente a su organización. Siempre, insisto, siempre acompañados de la mano de especialistas en la materia. Y ahí Axe Abogados está a su disposición en diversos rubros laborales, norma 035, subcontratación, teletrabajo, todo lo que puedan obtener y pues bueno, invitarlos también a nuestra comunidad empresarial que creo que pudiera ayudarles bastante en este sentido. Creo que con esa parte pudiera cerrar, amigo. Importantísimo, importantísimo. Israel Jiménez Medina, director jurídico de ACE Abogados, vicepresidente de la disciplina legal, fiscal y de finanzas de la CENEMCO y también, por supuesto, maestro en Derecho. Agradecemos mucho su participación aquí y desde luego haber hablado de la innovación jurídica laboral, el reto de las empresas. Y agradecer mucho, como siempre, a nuestra alianza, a nuestros amigos de Yacún Flores, que les invitamos que chequen de ya su sitio web que está muy accesible, muy colorido y que, insisto, a un solo clic puedes hacer pedidos de inmediato. www.yacunflores.com. Están viendo todo lo que puede llegar a la puerta de tu casa para que se lo puedas dar a tu mamá, a tu tía, a tu novia, ¿no?
y que, bueno, pues está muy, muy de cerca todo lo que tiene que ver con las fiestas decembrinas. Estamos en noviembre, pero el año se nos está acabando, damas y caballeros, hay que tenerlo bien presente. Y recientemente también ya está en Puerto Vallarta, si hay personas que nos estén viendo desde Puerto Vallarta, pues también ya pueden tener acceso de una manera directísima con estos arreglos de Yacún Flores. Bueno, queridos amigos, esto ha sido parcialmente una de las tantas conversaciones continuas que tenemos en Coffee Law, y digo parcialmente porque seguirán más de estos temas laborales y por supuesto otros temas dentro de la gran diversidad de materias que nos ofrece el derecho y sus disciplinas auxiliares. Recuerden que esta semana 4 y 5 de noviembre tendremos el segundo diálogo internacional de juristas, donde realizamos un homenaje al padrino de esta sociedad, al doctor Jorge Fernández Ruiz, doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, recientemente distinguido por la máxima casa de estudios en nuestro país, México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, desde su Facultad de Derecho en la UNAM. Y bueno, no se lo pueden perder, una ponencia magistral, 6 paneles, más de 23 expertos y desde luego más de 10 países invitados. Toda Iberoamérica está en este segundo diálogo y te invito a que seas parte de este segundo diálogo internacional de juristas. Y más, te invito a que sigas las páginas, hay contenido todos los días, y que le des tu pulgar arriba y compartas esta transmisión para que el algoritmo nos trate de maravilla. Nos despedimos. Hasta pronto.